Imagino que todos acá sabemos muy bien la historia del barco más grande que fue construido, que salió en su primera jornada en el mar solo para destruirse en ese alta mar. Estamos hablando de la famosa historia del Titanic, que salió un 14 de abril de 1912 por una gran celebración, ¿no? Mire, desafortunadamente esa noche se murieron más de 1,500 personas en este viaje. Quizás la historia la conocemos y se hizo famosa también por una película que se hizo en los 90 con un actor llamado Leonardo DiCaprio. Me imagino que todas las hermanas acá conocen ese nombre, no sé por qué conocen ese nombre, pero la película se hizo famosísima. Y bueno, conocemos la historia, ¿no? Lo que no conocemos de este viaje en particular, quizás, es la historia verdadera de un hombre llamado John Harper. Mire, John Harper estaba en este viaje precisamente. Él era un pastor bautista que fue invitado de ir de Inglaterra, donde salió este barco, a la ciudad de Chicago, a una famosa iglesia llamada Moody. Fue invitado por el doctor D.L. Moody. Y él estaba en este viaje. Él había enviudado en estos momentos, había perdido a su esposa de muchos años. Así es que tenía con él a su hija llamada Annie Harper. Los dos estaban en este barco y obviamente sucedió lo que sucedió. Se dice la historia que cuando estrelló el barco con este pedazo de hielo, él rápidamente agarró a su niña y la logró meter en los barcos limitados que había, donde las mujeres y los niños subieron. Pero John Harper sabía que esta iba a ser la última vez de abrazar a su hija. Él la besó, la abrazó, la metió en el barco, le dieron a él un salvavidas, pero él se quitó el salvavidas, se lo dio a alguien más. Y en sus últimos momentos, él, mire, se dio la vuelta, se subió al barco, y los testigos dicen lo siguiente de este hombre. Dice que él comenzó, mire, a testificar con los minutos que les quedaban, con sus últimas palabras, a proclamar el evangelio a todos los que estaban en ese barco. Los sobrevivientes testifican que John se iba de persona en persona y les decía la siguiente pregunta: ¿eres salvo? Si no lo eres, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, les decía a todas las personas. Algunos oraban y confiaban en Jesús en ese momento. Y él se iba a la próxima persona. Y mire, tal fue la pasión que él tenía en esos momentos, que aún hundiéndose el barco, estando en el mar, ahora bastante hielo, bastante frío, dice que él nadaba, flotaba a cada persona en ese mar y les decía la misma pregunta. Hay un testigo que años después testifica en Canadá que John Harper se acercó a él con un pedazo del barco en esas aguas y le dijo la misma pregunta: ¿crees tú en el Señor Jesucristo? Cree en Él y serás salvo. Él lo rechazó a él, y luego, por las olas que estaban en ese momento, llegó más tarde a toparse otra vez con John, le dijo la misma pregunta y él en ese momento confió en el Señor como su Señor y Salvador. Se dice que poco después John Harper ya no podía más con las temperaturas, ya no podía nadar y se hundió en lo profundo del mar. Mire, con los minutos que le faltaban a vivir, John Harper proclamó palabras de vida a todos los que les rodeaban. Él dijo sus últimas palabras, y estas últimas palabras fueron las más importantes que las personas oyeron en ese momento, especialmente los que confiaron en el Señor en esos últimos momentos. Sabe, muchas veces las últimas palabras de alguien pueden ser las más importantes que podemos oír.
Es precisamente lo que hoy nosotros iniciamos y tenemos en el precioso libro de Segunda de Timoteo, que hoy nosotros continuamos estudiando. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, nuestro hermano Kevin Gámez habló de la relación de tener un mentor, de la importancia y la relación que se encuentra en este libro de un mentor llamado el apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo. Y sabe, esta carta para nosotros es también un llamado para nosotros. Nosotros hemos le puesto el título a esta serie del otoño, Aviva el fuego. Y es un llamado del apóstol Pablo a este hijo, pero no solamente a él, porque vamos a ver en las semanas que también es un llamado a nosotros a perseverar en cualquier circunstancia, a continuar llevando este evangelio, este mensaje con las últimas palabras que nosotros también podemos tener a los confines de la tierra. ¿Sabe? La relación de este mentor y este hijo se cree que abarcaba más de 15, algunos dicen hasta 20 años de conocerse. Era una relación profunda que los dos tenían. Dios les dio la habilidad de estar juntos. Y mire, ellos, este apóstol Pablo y este hijo espiritual Timoteo, de hecho, en esos 15 a 20 años también sufrieron mucho. Se dice que Pablo en sus viajes misioneros se iba en lugar en lugar. Él llega a una ciudad llamada Listra en el libro de Hechos capítulo 14, donde también se cree que que Timoteo, este hijo espiritual de este lugar, era él, de Listra. Dice Hechos 16 también, que significa que cuando Pablo fue apedreado en Listra, posiblemente Timoteo estaba con él. Que Timoteo posiblemente sufrió con Pablo en ayudar a Pablo a recuperarse quizás de sus heridas. Mire, estos dos hombres no solamente sufrieron, sino también experimentaron victorias grandes. El proclamar las buenas noticias, como lo hizo Pablo, me imagino que ellos vieron a cientos, posiblemente miles de personas venir a los pies del Señor. Tuvieron gran éxito los dos juntos. Mire, estos dos hombres se conocían muy, pero muy bien. De hecho, Pablo, y vamos a ver en esta carta en las semanas que viene, conocía la personalidad de Timoteo como un hijo. Él le decía a Timoteo en primera de Timoteo, mira, no menosprecies tu juventud. Pablo conocía que Timoteo en algunos casos podía tener una actitud de tener miedo o temor. Era una persona tímida en algunas ocasiones, y Pablo anima a este hijo espiritual. Mire, no solamente lo anima emocionalmente Pablo, sino también Pablo lo conocía tanto que conocía las enfermedades físicas que él tenía. Precisamente en primera de Timoteo capítulo 5, él le dice y le recomienda a Timoteo, mira, te sugiero que tú hagas lo siguiente por el mal estómago que tienes. Mire, Timoteo no solamente era una persona tímida, joven, pero también tenía bastantes enfermedades físicas, y Pablo lo conocía. Mire, en estas 15 o 20 años de estar juntos, ellos se conocían, viajaban juntos por todos los lugares. Y usted sabe, yo sé que el pastor Ray vino de un viaje misionero. Si usted ha viajado con una persona que no conoce, en un viaje, mire, rápidamente, con solo un viaje usted conoce a esa persona un poquito más, ¿cierto? Usted conoce la personalidad de esa persona, cómo actúa cuando hay momentos de crisis, ¿verdad? Si ronca o no la persona, ¿verdad? Y ni hablar de los olores, ¿verdad? No vamos a decir eso. Pero con solo un viaje uno conoce más a la persona. No digamos
15 a 20 años de viajes juntos. Mire, esta era una relación de aprecio, de amor, de palabras íntimas. Por eso es que Segunda de Timoteo no lo debemos llevar a la ligera, porque quizás es uno de los libros más íntimos y personales que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Literalmente son las últimas palabras de este mentor a su querido hijo, y palabras cruciales. ¿Sabe por qué digo palabras cruciales? Por el contexto de estas palabras. Porque una cosa es oír las últimas palabras de un ser querido cuando le está yendo bien a él, cuando hay prosperidad y sanidad. Una cosa es recibir algo así, una carta de alguien que esté bien. Y otra cosa por completo es recibir últimas palabras en momentos de gran angustia, en momentos de gran sufrimiento. Y esto es precisamente lo que está sucediendo en este libro. Mire, no solamente para Pablo, sino para todos los creyentes, estos tiempos eran totalmente diferentes para la iglesia de Cristo. Estaban pasando por una gran persecución. Se cree que este libro fue escrito en el año 67 después de Cristo, unos 4 años después de escribir la primera carta a Timoteo. Y mire, en 4 años el mundo cambió totalmente para la iglesia, en solo 4 años. Es interesante porque uno dice, en 4 años puede haber tanta cambio, tanta persecución severa, sí. Y creo que nosotros lo hemos experimentado. Mire, ¿qué podemos decir? Nuestra nación está establecida por un término de 4 años. Y todos somos testigos de cómo puede el mundo cambiar literalmente en 4 años. Todos acá hemos vivido por una pandemia global. 5 años han pasado, pero 5 años, usted puede decir, en 5 años nuestro mundo ha cambiado, la mente ha cambiado. En 4 años, obviamente no voy a hablar de la política, pero políticas cambian. Condiciones cambian de la nada, y es precisamente lo que está sucediendo en este libro. Año 67. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa mucho. Y le voy a explicar un trasfondo para captar la severidad y la importancia de estas palabras. En este momento hay un emperador romano que está tomando poder ahorita en Roma. Su nombre es Nerón. Y Nerón, históricamente, si usted va a hacer un Google search de Nerón, usted va a ver lo diabólico que era este hombre. La persecución comenzó grandemente. Nerón, mire, convenció al pueblo romano que los seguidores de Cristo eran una secta antiimperial, que significa que los creyentes automáticamente bajo Nerón se volvieron enemigos número 1 del Estado. Si usted declaraba que era creyente, de seguro iba a ser torturado y posiblemente llevarlo a la ejecución pública también. Se cree que hubo un evento que apresuró esta persecución. Así como un evento apresuró, nosotros antes de la pandemia no grabábamos en vivo, ¿verdad, Pastor Ray? No grabábamos en vivo nada. Pero la pandemia apresuró un movimiento, y aquí hubo un evento que apresuró la persecución grande para los creyentes, y fue el incendio de Roma en el año 64. Mire, históricamente en los libros se dice que Roma se quemó más de la mitad, y se cree que el mismo emperador Nerón comenzó este fuego a propósito. En este entonces él quería renovar a Roma, darle un facelift, actualizar los edificios, pero no se aprobó por el concilio. Entonces él agarró el fuego y comenzó a quemar todas las cosas.
para dar de sus planes en ese momento. Pero no solamente dar sus planes, sino también, sabe, él culpó a los creyentes de comenzar este fuego. Agarró a algunos de ellos y los forzó a confesar que ellos comenzaron el fuego a propósito. Y usted se puede imaginar el nivel que llevó la persecución después de este evento histórico. Mire, la crueldad y el odio que él tenía para los creyentes está documentado. Se dice que él agarraba familias enteras cristianas y se las daba a comer animales salvajes, solo para gozarse él de esta escena. Se dice que para alumbrar sus jardines en algunas ocasiones históricamente no solamente crucificaba a creyentes por esos jardines, sino para dar luz al jardín los encendía también en fuego. Eran como antorchas vivas en esta ciudad. Imagínese la crueldad que él tenía. Y es en este contexto que estas últimas palabras de Pablo son escritas. Mire, él se cree que fue atrapado en esta gran ola de persecución que comenzó en Roma. Fue arrestado y acusado de propagar una religión prohibida por el Estado y no sé cuántas veces fue arrestado. Algunos comentarios dicen que más de 7 veces Pablo fue arrestado, pero esta fue la última vez. ¿Y sabe? Pablo lo sabía. Pablo sabía que esto iba a ser su último estado en una condición de cárcel. Se cree que Pablo tenía unos 65 años de edad en este momento. Se encontraba en una prisión oscura, sin ventanas, sin baños, sin comida, sin nada, esperando una ejecución eminente por venir por este emperador romano llamado Nerón. Y esto fue lo que sucedió. No sabemos cuánto tiempo después de escribir esta carta a Timoteo, pero la historia dice que Nerón, debajo de su imperio, Pablo fue decapitado. Y sabe, el cortarle la cabeza a Pablo era extender gracia a Pablo, porque era también un ciudadano romano también. Pero Pablo fue ejecutado acá y Pablo sabía que esto iba a ser las últimas palabras a este hijo espiritual que él conocía, porque él lo dice. Mire lo que dice estas palabras en el último capítulo, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículos 6 y 7. Mire lo que dice en la pantalla. Pablo dice con sus propias palabras: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida, Timoteo, dice, ha llegado. He peleado la buena batalla, palabras famosas que vamos a estudiar. He terminado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, mi tiempo, en otras palabras, ha llegado. Esto es lo último. Si esto no fuera mucho, nosotros vamos a ver al estudiar esta carta que no solamente estaba en condiciones difíciles físicas, sino también todos los que estaban con él en sus viajes lo habían abandonado. En este momento solo se queda el doctor Lucas con él, más o menos dándole comida para sobrevivir el día, dándole las cosas para escribir su carta en este momento, dándole lo necesario para sobrevivir. Mire, Pablo, a pesar de todo esto, vamos a ver, comienza a hablar de Cristo a este hijo que amaba. Este hijo estaba 800 millas al sureste de esta prisión, en una ciudad llamada Éfeso. Él comienza a escribir y le dice: Timoteo, presta atención.
Timoteo, sigue adelante. Timoteo, escucha estas últimas palabras que te estoy escribiendo. Ven pronto, si Dios te lo permite. Trae X cosa y nosotros vamos a ver cómo él todavía necesitaba abrigo, no físico. Necesito ver tu rostro. Por favor, ven antes que venga el invierno. Te necesito, Timoteo. ¿Sabe? Estas palabras son para nosotros también. Y vamos a ver en las siguientes semanas cómo son relevantes. Pero el pastor llamado Chuck Swindoll hace un excelente trabajo en darnos un vistazo amplio de este libro. Al comenzarlo, él da un cuadro que vamos a ver en un momentito, pero por lo general el material que nosotros vamos a estar estudiando y viendo, comentarios, vienen de estos recursos del pastor Chuck Swindoll. Pero para darle un vistazo, yo quiero que vea este cuadro conmigo. Yo tengo el cuadro aquí en mi celular, lo vamos a poner en nuestros medios sociales, pero cada capítulo tiene un vistazo, un propósito. El capítulo 1, Pablo le dice: guarda a Timoteo el tesoro. Lo anima a él a recordarse quién es él, la identidad de Timoteo, que él tiene un tesoro de parte de Dios que necesita guardar. El capítulo 2 se mueve y le dice: sufre, Timoteo, conmigo, sufre penalidades conmigo. Y le da la ilustración que vamos a ver de un soldado, de un agricultor, ¿no? De un siervo, sufre estas penalidades. Capítulo 3 dice: persiste en este camino, Timoteo, no te desvíes ni a la derecha o a la izquierda, sigue adelante con los caminos del Señor. Y último, capítulo 4, dice Timoteo: predica el evangelio como nunca. Sigue testificando de lo bueno, la buena noticia de Cristo Jesús a los confines de la tierra. Aquí miramos a Pablo tener una urgencia en este mensaje. De hecho, el tema principal de este libro, vamos a ver, es motivar a Timoteo a seguir pasando la antorcha del evangelio a la próxima generación, a no rendirse, a perseverar en medio de cualquier circunstancia. Y solo para darnos una probadita de esta urgencia de Pablo, yo quiero que usted escuche los resumen de cada capítulo conmigo. Mire la pantalla. Capítulo 1, Pablo le dice estas palabras a Timoteo en el versículo 14. Dice: guarda, Timoteo, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido acomendado. Timoteo, tú tienes una gran responsabilidad. Timoteo, tú tienes un gran llamado, así es que sigue adelante. Capítulo 2 le dice esto en el versículo 3. Dice: sufre, Timoteo, penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Recuerde, todos los han abandonado ahorita a Pablo, y él dice: sufre conmigo como buen soldado. Capítulo 3, versículo 14 dice esto: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y está hablando de él mismo aquí Pablo. Y por último le dice en el capítulo 4, versículo 2: Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Y mire, nosotros estamos el día de hoy, año 2025, fecha 24 de agosto, en este lugar, y usted pueda decir: pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Con mi matrimonio, con mi lucha, con mi prueba, con mi carga.
¿por qué usted está hablando de solo introducción? ¿Qué tiene que ver esto conmigo si yo no estoy en una cárcel? Yo no ni tengo un mentor, pastor. Yo no estoy en una cárcel. ¿Qué tiene que ver estas palabras conmigo? Mire, pastor, ahorita nosotros no estamos siendo perseguidos por nuestra fe. Así es que, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestro diario vivir? ¿Cómo es esto relevante para nosotros hoy? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, le quiero dar 4 aplicaciones prácticas el día de hoy. Y si usted está siguiendo la guía del sermón, que le animo a hacerlo, hay preguntas abiertas para hablar con su familia, seguir profundizando cada semana. Le quiero dejar saber y recordar estos puntos relevantes. Número 1 que debemos recordar es que todavía, mire hermano, hay un tesoro que debemos guardar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé si usted sabe, pero especialmente en nuestro día, como lo era también la tendencia en el día de Pablo, las iglesias desafortunadamente, mire hermano, continúan desviándose a doctrinas que nada que ver. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros que todavía, mire hermano, debemos guardar la sana doctrina del evangelio siempre. Regresar a la Biblia, a lo que dice Dios en su palabra, no lo que dice un pastor, un apóstol o un profeta. Mire, hoy en día, como en los días de Pablo, la gente quiere oír lo que quiere oír. La gente se va a ir a iglesias y van a ir a iglesias porque le dicen a ellos lo que quieren oír. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a guardar y perseverar esta sana doctrina que hemos recibido por medio de la palabra inspirada y preservada por Dios a nosotros. Que Dios nos ayude, mire hermano, a seguir creciendo en sana doctrina. Cada vez que nosotros enseñamos en nuestro estudio bíblico, que ahorita en este momento vamos a facilitar grupos pequeños, nosotros somos llamados a guardar este tesoro, a guardar la verdad de la sana doctrina. Así es que hoy, amigo, continuemos con esto. Hoy, amigo, hay que luchar por esto. Hoy, amigo, es decir, no, eso es falso. ¿Y sabe por qué es falso? Porque aquí dice su palabra esto: ser personas que guardan este tesoro. Todos acá somos llamados a hacerlo. No importa si somos pastores, no importa nuestra edad. Si usted es creyente, es llamado a guardar lo que Dios le ha dado, a continuar en una sana doctrina. Número 2. Debemos recordar quizás prácticamente el día de hoy que todavía hay que sufrir como buenos soldados de Cristo. Y mire, nosotros no nos gusta sufrir. Si somos honestos en este momento, quizás estamos enojados por estar sufriendo. Qué bueno fuera, pastor, que mi situación cambie, pero amigo, hermano, le quiero decir que nadie se va a escapar de sufrir en este mundo. Siempre va a haber una carga que somos llamados a cargar con alguien más. Siempre va a haber una enfermedad, siempre va a venir una noticia de sorpresa. Y en medio de todo esto, amigo, hermanos, somos llamados a perseverar como buenos soldados. Somos llamados a ser recordados que aún en nuestro sufrimiento, para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas obran para nuestro bien en Él. A veces no lo entendemos, a veces no podemos captar porque las tragedias y el sufrimiento son a veces inimaginables, nos sorprenden, causa dolor. Pero en el plan soberano de Dios, Él está en control. Y nosotros somos soldados de Él, somos familia de Él, por gracia de Él, llamados a confiar. Cuando no entendemos, a aferrarnos a Él. Señor, yo sé que tú estás conmigo, que tú eres mi amparo,
que tú me vas a enseñar, aunque yo te estoy pidiendo salir del sufrimiento, tú me estás enseñando algo en el fuego, dice Santiago. Tú me estás haciendo mejor, estás haciendo mi fe genuina delante de Él. Así que, hermano, hoy prácticamente también somos llamados a sufrir como buenos soldados. Que Dios nos ayude a sufrir juntos bien para la gloria del Señor. Número 3 y práctico. Oiga esto. Dios nos dice, nos recuerda, número 3, que todavía hay una jornada que llevar con Cristo. Mire, todos los que hemos entrado acá, desde el más pequeño hasta el más grande, está en una jornada individual y personal con Dios. Todos, algunos más creyentes que otros. Algunos piensan que son más creyentes por estar en la iglesia, pero mire, hermano, nos ha avanzado aquel que acaba de comenzar, ¿verdad? Todos estamos en una carrera, en una jornada con el Señor y somos llamados a continuar navegando con Él, creciendo con Él, a ser, como dice Pablo a Timoteo, persistentes en este camino. Perseverar. Cuarto y último, práctico, que podemos nosotros recordar, debemos recordar que todavía hay una verdad que necesitamos proclamar. Oiga, no solamente guardar la sana doctrina, sino proclamarla. ¿Cómo? Viviéndola. Mire, que Dios nos ayude a que esto no solamente esté acá, sino que se viva en nuestras palabras. Que se viva en nuestras acciones, que se viva de la forma que somos un empleado que es diferente en la compañía. ¿Por qué es diferente el empleado? Porque no dice malas palabras, no le gusta el chisme, no está ahí oyendo, ¿verdad? ¿Qué hay que decir? No está ahí sacándole el cuchillo a alguien más a su espalda, no. Somos personas diferentes. Que Dios nos ayude a comunicar y proclamar el evangelio en la forma que vivimos. No solamente en la forma que vivimos, sino también testificar de Él. Dar testimonio de la verdad que nosotros hemos recibido. ¿Sabe? Todos acá somos llamados a tener una influencia. Tenemos influencia. Usted puede decir, pastor, yo no tengo nada. Usted tiene su familia. Y como hijo de sus padres, usted tiene también la responsabilidad, joven, para dar un ejemplo. Padre tiene un ejemplo que dar. Empleado, estudiante, cualquier persona, todos acá somos llamados a proclamar esta verdad. La verdad que nos ha salvado por la gracia del Cordero a nosotros. Así es que la pregunta que le tengo, mire hermano, en medio de estas últimas palabras es la siguiente, fácil. ¿Cuáles serán nuestras últimas palabras en nuestra vida? ¿Cuál será nuestra actitud o acción cuando la situación se ponga difícil en nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cuáles serán nuestras últimas palabras? Las últimas cosas que deseamos que alguien más sepa de nosotros. Usted puede decir, pastor, tranquilo, si apenas tengo 30 años, pastor, hablar de últimas palabras, ¿cómo puede ser? Eso es para los que tienen 80, ¿verdad? 85, por ahí voy a pensar en eso. Fácil es decir eso. Pero mire hermano, nosotros no tenemos eso garantizado. Esas últimas palabras pueden ser hoy. Nuestras últimas acciones pueden ser hoy. Usted sabe que a los pastores les gusta decir, hoy si usted se muere. Y la realidad, oiga, es que es una realidad. Mañana no lo tenemos garantizado. Nosotros somos frágiles. La vida se va así. ¿Cuáles serán nuestras últimas palabras? Nuestras últimas actitudes. Piénselo. Si hoy fuera su último día, ¿qué hiciera distinto usted? ¿Ya lo pensó? ¿Por qué no lo hace hoy?
¿Por qué no le dice esas palabras a ese ser querido como Pablo le dice a Timoteo? Te aprecio, te necesito. ¿Por qué no arregla su situación con esa persona que usted sabe que ha ofendido? Hermano, que Dios nos ayude a aprovechar bien nuestros días, hacer lo que Dios nos manda. Y ¿sabe? Con esa pregunta usted sabe lo que necesita hacer. Usted sabe lo que necesita sacar, cómo arreglar. Que Dios nos ayude a aplicar estos principios y vivir como si fuera nuestro último día hoy. Que Dios se glorifique por medio de nuestra vida, por medio de nuestras palabras. Que podamos confiadamente decir lo que el apóstol Pablo dice en los últimos versículos del capítulo 4. Oigan estas palabras claves. Versículo 8 dice así: en el futuro, dice Pablo, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y Pablo no termina este deseo solo para él, sino continúa y dice: no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amigo, escucha muy bien, oye muy bien. La única manera que nosotros podemos recibir la corona de justicia del juez justo que un día nos dará es si amamos su venida, dice Pablo. Es si hemos nosotros confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida el día de hoy. Si hemos nosotros contestado la pregunta que John Harper le hizo a las personas que estaban en sus últimos momentos. Amigo, vuelvo y repito, quizás estás tú en tus últimos momentos. ¿Crees tú en Cristo Jesús? Si no crees en Cristo Jesús, hoy es tu día. Si tú crees en Él, serás salvo, dice su palabra. Serás salvo. Recibirás una corona de gloria por este juez justo, por este Dios increíble que te ama, que te ha traído a este lugar por una razón que nadie más sabe, que solo Dios conoce para tu vida. Si tú estás acá, hoy es tu día de rendir todo lo que eres, de vivir como Él desea, para la gloria de este Dios increíble. Señor, estamos delante de ti.